estado de Chiapas cerró el año 2024 con 40 casos de feminicidios. Ante esto, las colectivas en el estado de Chiapas se han pronunciado también ante este aumento que se registraron en lo que va al menos de este cierre del mes del año 2025 de febrero. Aún no se han registrado muertes de algunas mujeres. Es por eso que el día de hoy en el estudio se encuentra con nosotros Egnita Montoya de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Egnita. Hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado, gracias. Gracias. Egnita, por muchos años esta colectiva que tú representas, que son sobrevivientes de feminicidios, le has dado voz a muchas mujeres y también el acompañamiento de estas mujeres. Se cierra el año con 40 y solamente en el año de diciembre. Ajá, muy bien, sí. Pues mira, yo he hecho un análisis de años pasados a actualmente. Sí hubo un descenso de feminicidios, pero lo interesante es que se empieza a registrar otro tipo de violencia, ¿no? Como un incremento en el acoso sexual callejero, por ejemplo. Soy integrante de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en grado de tentativa, y las sobrevivientes son una población invisible, ¿no? Bueno, solamente en nuestro país existen 3 estados en donde se encuentra tipificada la tentativa de feminicidio. Entonces, el delito es calificado como lesiones, violencia familiar equiparada, y no hay un señalamiento, ¿no?, real de que las mujeres estén sobreviviendo a feminicidios, ¿no? O sea, que hubo una persona que atentó en contra de su vida, ¿no? Entonces, pues es algo que nos preocupa mucho. Es un tema como muy reciente con respecto a nombrarlo, ¿sí? Y ya te comentaba, ¿no? Sí. O sea, solamente hay 3 estados, y en la colectiva pues estamos impulsando la ley Oropéndola, ¿sí? La ley Oropéndola, que busca que el testimonio de la víctima sea una prueba, ¿sí? Porque a la hora que llevas el proceso penal, el testimonio no es válido como prueba por no ser científica, ¿no? Entonces la ley Oropéndola busca también la reparación integral de la víctima, ¿sí? No, pues no se pretende, por ejemplo, que únicamente se le dé una cantidad, ¿no? Sino que también haya, con respecto a todo este proceso de la sobrevivencia, que está muy menospreciado, muy subestimado. O sea, todas las terapias a las que se debe asistir, cómo existe un trastocamiento al sistema nervioso de la víctima, y eso hace que pues ella desarrolle como trastornos. Sí, claro. Sí, que no permiten como el movimiento del cuerpo incluso, ¿no? O sea, cómo ¿A ese grado? Se desarrolla una resistencia al dolor en los cuerpos de las sobrevivientes, ¿no? Entonces, se necesita fisioterapia, se necesita hipnoterapia, se necesitan diferentes tipos de terapeutas, ¿no?, para poder salir adelante del tema de la sobrevivencia. De la sobrevivencia. Y que este tema de sobrevivencia, Egnita, de sobrevivientes de feminicidios, son mujeres golpeadas brutalmente. Claro. Ahorita estamos justamente acompañando el caso de Yeritza Bautista. Yeritza Bautista. Yeri fue agredida por su expareja, y él ya tenía una sentencia, ¿sí? Ya tenía una sentencia, y pues hacen un cambio, y pues ella tiene que enfrentar por tercera vez el juicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas víctimas, de las sobrevivientes, pues existe un desgaste, ¿sabes? Claro. Un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste económico justamente. Pues ella igual, ¿no? O sea, ella ha atravesado un proceso de sanación bastante complicado, porque físicamente prácticamente tenía destruida una rodilla, él le tiró dientes, ¿no? Entonces tenía problemas de desfiguración en la cara, ¿no? Entonces, sí es como algo que se mantiene como muy subestimado. Claro, y estos tipos de enjuiciamientos, ¿no? Ya 3 me dices que sí, lleva. Es el tercer juicio,
Y pues hemos estado en comunicación dentro de la colectiva con cada una de las sobrevivientes, y pues ella comenta, ¿no?, cómo ve el panorama en este momento, porque al llevar cada uno de las fases del proceso penal, ¿no?, o sea, se desestiman pruebas, ¿no?, ya no te aceptan testigos. Entonces ella comentaba su preocupación de que el juez no tiene la fama esta, ¿no?, de juzgar con perspectiva de género, y pues le preocupa mucho que vuelva a quedar en libertad, ¿no? Sí. O sea, sí, al agresor. Oye, Segnita, bueno, hablando sobre estos tipos de esta joven, ¿cómo te has topado tú? ¿En qué sector que has hecho análisis, que eres muy preparada en este tipo de temas? La edad de estas sobrevivientes o este nuevo que acabas de mencionar, ¿no?, que son acosadas, ¿no? ¿Qué sector de la población en mujeres es? Que es en todas, mira, ¿no? Sí, los delitos se registran, sí es cierto, por edades. Por ejemplo, durante la infancia registramos un alto índice de abuso sexual infantil, ¿no?, en la primaria. También, he trabajado muy de cerca con el sector educativo. En la secundaria tenemos más acoso escolar, y en las prepas, hostigamiento sexual, ¿sí? Hostigamiento sexual, lo preocupante es que es por parte de docentes, y ahí también se registra un alto índice de violencia en el noviazgo, ¿sí? La violencia en el noviazgo. La violencia en el noviazgo, que es en donde se puede identificar como primer paso la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes identificar que puedes llegar a ser sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa? Pues por la violencia en las relaciones. Ha habido un incremento muy preocupante de violencia, ¿sí? Y yo les comentaba que es porque estamos naturalizando mucho la violencia, ¿no? En el caso de la colectiva, las sobrevivientes nos encontramos en un rango de edad de 30 a 70 años, ¿no? La presidenta es Carolina Ramírez, y Carolina Ramírez tiene 70 años, ¿sí? Y Carolina Ramírez pues también es sobreviviente, fue víctima de violencia, y es sobreviviente de violencia de feminicidio en grado de tentativa. Segnita, ¿cómo llega una víctima? ¿Cómo llega una víctima? ¿Cómo te contacta? O sea, ¿cómo te contacta? Pero, ¿qué es lo que busca? ¿Qué ves en estas mujeres, no? Que una ayuda. Claro. Mira, hay mujeres que me contactan directamente a mí. Qué pregunta tan interesante acabas de hacer, porque las personas que nos escuchan, ojalá y se vuelvan conscientes de esto. Cuando una víctima te busca a ti, tú tienes que acompañarla, ¿no? Porque me ha pasado que a veces me llama alguien y me dice, es que sabes que me contactó una víctima, ¿qué hago? ¿No? O sea, háblale tú, ¿no? Y ahí se pierden las víctimas, ¿sí? Porque una víctima de violencia pues tiene como un trastorno de indefensión aprendida, ¿sí? Y el agresor ya rompió todas sus redes, ¿no? Todas sus alianzas con la familia, con las amistades. Entonces se encuentra sola, ¿no? Se encuentra sola y está confundida. También existe como todo un entorno social que te dice, ¿no?, que ya te casaste, que te quedes con la pareja, ¿no? Entonces, cuando una víctima llega y me busca a mí, yo le doy el acompañamiento, ¿sí? Pero lo recomendable es que cuando una víctima llegue y busque, y por ejemplo te busque a ti o busque a alguien más, la persona tiene que acompañar a la víctima, ¿no? Claro. Tampoco puedes regañarla porque se sienten juzgadas, ¿no? Y tal vez eres la única persona, seguramente eres la única persona a la que recurrió y le dijo que está siendo víctima de violencia, ¿no? Entonces no puedes regañarla, no puedes juzgarla, solamente puedes acompañarla. Una víctima, antes de dejar a su agresor, por lo menos lo intenta 7 veces, ¿no? La agresión. Sí, o sea, por lo menos intenta 7 veces separarse de él, ¿no? Antes de separarse definitivamente. Entonces, sí se necesita mucha paciencia, ¿no? De escucharla, de estar para la víctima, de saber que la víctima va a seguir ahí,
¿no? Pero por lo menos el hecho de que se haya comunicado con alguien y le haya dicho estoy siendo víctima de violencia es un gran paso con respecto a la víctima. Egnita, ¿cuántos casos de sobrevivencia has llevado desde tu labor ya en esta colectiva? Casos de sobrevivencia. Es bien difícil tipificarlos como sobrevivencia tentativa de feminicidio. Ahorita tenemos 5 casos. 5 casos. De mujeres que están llevando juicios, ¿sí? De mujeres que están llevando juicios. Sí, es complicado tipificar la tentativa de feminicidio porque sí existe la violencia familiar equiparada, las lesiones, y la tentativa de feminicidio es atentar en contra de tu vida directamente, ¿no? O sea, que alguien te asfixió, que alguien te apuntó con un arma blanca, que alguien te apuntó con un arma de fuego, ¿sí? Entonces, que alguien intentó atropellarte, por ejemplo, ¿no? Que sí estaba tratando de atentar en contra de tu vida. Así es como muy importante puntualizar. ¿No? Egnita, ¿qué pasa con estas mujeres que están privadas en libertad? ¿Hay un aumento en las cárceles? Sí. Hay un aumento en las cárceles del 50%. Ahorita se encuentran 365 mujeres en prisión, ¿sí? Privadas de su libertad, 210 mujeres en Cintalapa, 88 en San Cristóbal y 67 en Tapachula, ¿no? ¿Qué se está haciendo por estas mujeres, Egnita? Bueno, ahorita armamos un equipo de diferentes colectivas, ¿sí? Unidas por la Sangre, y se está haciendo una colecta, ¿no? En este momento se están recaudando artículos de higiene, ¿sí? Pues es lo que depende, tienes como diferentes formas de ayudar a las mujeres, ¿no? Privadas de libertad, y se están llevando a cabo carreras, rifas, ¿no? Diversas actividades para tener recursos para poder comprar esos artículos de higiene personal, toallas femeninas, ¿no? Jabones, shampoo, ¿sí? Hay también una violación a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, ¿no? En cosas tan básicas como salud, alimentación, la convivencia con sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, Egnita, que aquí me mencionabas que en Cintalapa hay 210 mujeres, incluyendo también 9 niñas y 6 niños. Las mujeres, pues, madres, ¿no? Que están... Sí, hay una edad a la que ya no pueden estar al interior del cerezo, pero actualmente no están permitiendo que todas tengan convivencia con los infantes, ¿no? Con los menores. Y también pues el cambio penitenciario, ¿sí? Hay una división al interior de los cerezos con dos formas de penitenciarias diferentes. Y entonces, pues a veces nada más dejan que lleguen los infantes los fines de semana, ¿no? A convivir con sus mamás. Claro. ¿Qué enfrentan estas mujeres privadas de su libertad? Tú que has estado ahí con ellas, tú que les has dado el acompañamiento, ¿qué es lo que más has visto? El sufrimiento de esas mujeres, porque creo que es un sufrimiento después de tener a los infantes y después ser separados, ¿no? Claro, qué importante es aquí ver con perspectiva de género, ¿no? O sea, desde el momento en el que van a visitar, tú vas y te puedes colocar ahí afuera sin necesidad de entrar al cerezo y ves la fila de hombres, ¿no? Y todo lo que les llevan, o sea, así, costales de comida. Ves la fila de mujeres y pues hay muy pocas formadas, y la mayoría que están formadas pues somos mujeres, ¿no? O sea, entonces, que son mamá, primas, hermanas. Amigas, sí, hermanas, o sea, comadres, ¿no? Egnita, entonces lo que me estás diciendo, hay un abandono por parte del masculino, del esposo, de la esposa, claro, de la pareja, cuando ya una mujer es privada de su libertad, cuando ya está en un cerezo. Sí. Ya no es visitada. Bueno, sí, también tiene que ver con los estereotipos de género, si te das cuenta, ¿no? O sea, cuando analizamos con perspectiva de género esto, cómo a nosotras sí nos enseñan a que amemos, a que cuidemos, a que acompañemos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, bueno, incluso las niñas, los niños de las mujeres privadas de su libertad no se encuentran con el papá, ¿no? O sea, se encuentran con la abuela, se encuentran con una amiga, se encuentran incluso en instituciones que se dedican a cuidar a las niñas y los niños, ¿no? Claro. Que no cuentan con un hogar. Entonces, pues es muy importante como hacer esta reflexión, ¿no?
las mujeres privadas de su libertad, también, ¿no? Cuando entras, pues te das cuenta, ¿no? Como la situación en la que están. Los comedores, así, son todos feos. Vulnerables. Situaciones muy vulnerables. Muy feos, o sea, sucios, nada más hay una galera de lámina de zinc. Tú ves los cuadros, están los cuadros en donde están los cuartos de las mujeres privadas de su libertad, y feos, o sea, no están pintados bonitos, nada más son como cajones con ventanas, ¿no? Y bueno, pues ahí te puedes dar cuenta también como algunas son, pues se meten a su cuarto a las 6 de la tarde, y hay otras pues que sí pueden todavía como andar afuera, ¿no? Y las otras no, por completo dentro de su celda. Entonces sí es muy importante. Hay mujeres pues que han sido acusadas de homicidio, por ejemplo, mujeres que han sido acusadas de robo. Hay mujeres que están privadas de su libertad por situaciones políticas, ¿no? Se encontraban en movimientos de sindicatos y esto, ¿no? Y pues también hay un poco como la organización delictuosa, ¿sí? Pues básicamente como todos los delitos de hombres, ¿no? Pero en mujeres. En mujeres, y que ha aumentado, me mencionas, claro, ¿no? Sí. Oye, fíjate ahorita que la colectiva 50+1 dio a conocer que las mujeres privadas en libertad enfrentan la falta de atención médica y psicológica. Te lo pregunto a ti porque has estado más apegada a estos tipos de temas y has estado cerca de estas mujeres y que lo has comentado. ¿Sí se vive esta falta de...? Mira, por ejemplo, no tienen acceso... Bueno, ¿qué te puedo decir? Un médico pues lo puedes ver así como de, ¿no? O sea, como nosotros que estamos acá afuera lo podemos ver como algo normal. Allá ni siquiera comen carne, ¿no? O sea, para que te des una idea. Las mujeres ni siquiera están comiendo carne cuando están privadas de la libertad, ¿sí? O sea, los tomates yo recuerdo, veía, ¿no? O sea, las verduras, las frutas, o sea, es algo así súper escaso, y los que les dan son podridos, ¿no? O sea, entonces tú dices, cuando hablas de alimentación, que es como más básico que el sistema de salud, ¿sí? Pero tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos, bueno, ni siquiera tienen como derecho a visitas conyugales, ¿no? Entonces, no hay acceso a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. ¿Qué le debe el sistema a las mujeres? A las mujeres, ¿qué nos debe el sistema? Bueno, pues nos debe todo. Claro. Hablábamos, sí, definitivamente, o sea, cuando hablamos de cómo la educación, por ejemplo, ¿no? Todavía no hay perspectiva de género en la educación. Sí puede como nombrarse en los planes y programas de estudio, perspectiva de género, pero no la están transversalizando, y eso también ha hecho que haya un rezago, ¿sabes? O sea, no hay igualdad a la hora de enseñar, ¿sí? O sea, no sigue habiendo un sesgo con respecto a cómo nos están enseñando historia, ¿no? Historia de hombres para hombres. Históricamente, pues obviamente fue escrita por hombres, era vivida por hombres, y pues no hay algo como dentro del currículum formal, ¿no? Que te diga, pues tienes que enseñar 5 hombres y 5 mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, sino que más es como al criterio de docentes. En el caso del sistema de justicia, en Chiapas, con la declaratoria de la alerta de violencia de género, pues hay un sesgo bastante grande con respecto a justicia y reparación, ¿sí? Justicia y reparación, pues yo te podría decir, para empezar, pues en el Código Penal no está la tentativa de feminicidio. Exactamente. Para empezar, ¿no? Entonces, todas estas mujeres que han sido víctimas de tentativa de feminicidio fueron clasificadas como lesiones, violencia familiar equiparada, y pues se le quita lo importante de que son mujeres que su vida estuvo en riesgo. Claro. Que existió un agente externo, ¿sí? Que impidió el feminicidio, ¿no? Que pudo haber sido una persona que pasó por ahí, que el agresor se cansó de golpear, ¿no? Que la mujer tuvo resistencia ante la agresión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia y reparación, justamente eso, a la hora de iniciar una denuncia, ¿no? O sea,
muchos MPs dicen, no, pues es que lo va a perdonar, ¿no? Independientemente, y por eso ya no inician una carpeta, están mandando a las mujeres a su casa, ¿sí? Porque Sí. también se han acercado a mí mujeres a las que mandaron a su casa, ¿sí? En vez de iniciarles una carpeta Y de que ahí investigación. está el agresor. Claro, exacto, o sea, las regresan a su casa con su agresor, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Sí. Entonces, sí, cuando una mujer que inició una carpeta de violencia tiene un expediente, es víctima de feminicidio, ese feminicidio es responsabilidad del Estado. Del Estado. Del Estado, ¿no? O sea, definitivamente. En la alerta de género, cuando hablamos de las medidas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Cómo están iluminadas las calles. Es como todo un sistema que se tiene que instaurar cuando hablamos de alerta de género, Claro. ¿no? En donde tienen que identificar dónde está la violencia y qué voy a hacer, ¿no? Para atender esa violencia, ¿sí? Y que Tuxtla es uno de los municipios. Claro, Tuxtla es uno de los municipios, son 24 municipios. San Cristóbal aparece en las dos listas porque pues están los 7 municipios en donde hay que llevar a cabo acciones emergentes y los 17 municipios en donde acciones específicas porque pertenecen a los altos, ¿no? Entonces la dinámica que se debe de seguir para atenderlos son diferentes, ¿no? Y pues tenemos también las medidas de prevención, ¿no? Lo interesante del programa de la alerta de violencia de género es que atiende todos los espacios, todas las dependencias, deben de coordinarse, ¿sí? Es un trabajo bastante grande, pero se necesita tener la sensibilidad al tema, el conocimiento del tema. Y hay poca sensibilidad hacia el tema de género, bueno, hacia la perspectiva de género. Claro, ¿no? sí, o sea, tenemos que identificar que la violencia es un ejercicio de poder, ¿no? Claro. Que las violaciones es un ejercicio de poder, ¿sí? Que sí existe un ejercicio de poder que tiene una persona sobre otra, ¿no? El agresor agrede a quien sabe que puede agredir. O sea, yo no he visto a un agresor que se ponga con alguien que sabe que lo va a golpear, claro. ¿no? Entonces sí es muy importante tener la sensibilidad y saber, ¿no? La violencia es un ejercicio de poder y por eso va escalando, ¿no? Por eso va escalando y por eso se va volviendo como más intenso, ¿sí? Claro. El poder de un hombre sobre una mujer, ¿no? En el entendido pues de que nosotras tenemos menos masa muscular, ¿no? Sí somos como más propensas a que nos golpeen, ¿no? O sea, entonces sí saber que la primera vez, yo siempre les digo, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Pues si un hombre pierde el control sobre ti, ¿no? O sea, que te diga, no quiero que te vistas así, ¿no? Y tú te vistes como quieres, él va a aumentar la forma en la que te va a violentar para controlarte. Y desde ahí comienza la violencia. Exacto. Desde ahí, desde el control, ¿verdad? El control no hagas esto, como que minimizarte. Claro. Sí. Minimizar a una mujer. Sí, y intimidar, ¿no? O sea, puede ser que no te golpee a la primera, te trata de controlar con lo de la ropa, por ejemplo, no funciona. Entonces ya puede golpear algo, puede lanzar algo, te puede romper algo de valor, ¿no? Entonces, así es como va subiendo, ¿no? El mensaje es claro. Golpeo la mesa o te golpeo la pared, ¿no? Cerca de ti, pero pues el siguiente golpe puede ser para ti. Puede ser para ti. Entonces sí hay un impacto, ¿no? en nuestro sistema nervioso, psicológicamente cómo te está afectando, ¿sí? Entonces es como muy importante resaltar eso. Einita, cerrando ya, ¿se puede ser sobreviviente sin apoyo? No, yo creo que no. Yo creo que la sobrevivencia tienes que atravesarla con ayuda de alguien más, definitivamente. O sea, siempre tiene que haber alguien que te apoye y que te saque adelante. ¿Por qué? Porque te decía que el agresor tiene como toda esta estructura para romper tus alianzas, para romper tus redes, ¿no? Claro. Entonces, no para ejercer violencia económica, ¿no? Entonces, imagínate una mujer, yo siempre digo, no sé si siempre dicen esto de que una mujer no sale de donde está siendo violentada porque le gusta vivir así, ¿no? Claro. Y qué fuerte, no estamos viendo la realidad, ¿no? Que atraviesan muchas mujeres
en donde puede ser que ni siquiera terminó una profesión, nunca ha trabajado fuera de casa, tiene hijas, hijos, ¿no? Una familia que le está diciendo no puedes dejarlo, pues esos problemas suceden en las relaciones, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a todo esto, pues eso es lo que no te permitiría salir y ser sobreviviente, claro. ¿no? O sea, no buscas ayuda, necesitas que alguien te oriente, y se necesita todo este entramaje también económico, ¿sabes? O sea, claro. eso es muy importante, ¿sí? Una mujer, te digo, que no ha trabajado fuera de casa, pues ¿cómo le va a hacer? Como que ¿no? se O sea, siente ¿cómo atada, va a sí. vivir? Exacto, o sea, ¿no? Y en estas ayudas pues te encontramos a ti. Claro que sí. Te encontramos a ti, sé de tu trabajo, sabemos tu colectiva, cómo abrazas a las mujeres, cómo le llegas a esa mujer en el sentido de decir sí te creo y sí te apoyo. Claro, sí. Porque podemos ver también la indiferencia, ¿no? Decir, bueno, pues está bien, ¿no? Sí. Pero te encontramos a ti con ese corazón humano, con ese corazón de mujer, de acuerpar, de darle el acompañamiento, que no es fácil. A mí me ha tocado entrevistar a muchas mujeres, a muchas fundaciones, y que empiezas y terminas y le das, y estás señalando, porque también es de señalar al sistema. Claro, definitivamente, ¿no? O sea, también es importante esto, ¿no? Una mujer que sale y toma la decisión de ir a denunciar, y que llegue y denuncie y le diga, ay, es que, pues, ¿qué le hiciste para que se enoje, no? O sea, mejor regrésate a tu casa, vete a dormir, ¿no? O sea, entonces, sí, el sistema, o sea, también se va en contra del sistema para ser sobreviviente. Sí, claro. O las pláticas. Esas pláticas que te ponen frente a tu agresor. Claro, sí, justo en el proceso de juicios orales, ¿sabes? Sí hay una protección a los agresores, sí hay una protección a los agresores, y se vulnera la integridad, se pone en riesgo la vida de las mujeres porque llegan al mismo lugar, ¿no? Claro. Bueno, hemos tenido registro en otros estados de mujeres que han sido asesinadas durante su juicio. En el juicio, claro, sí, entonces porque sí se hace como un careo, ¿no? Directo, ¿no? Con la víctima y el agresor, y pues obviamente el agresor va desde otra postura, ¿no? De intimidar, de amedrentar, ¿no? Y están como en la misma sala, ¿no? Entonces sí, es un proceso, el proceso penal sí es un proceso bastante complicado para las sobrevivientes. Sí, porque te vuelven a reactivizar todo, vuelves a vivir todo con esa persona, el miedo que estás viviendo, porque te influye el miedo al ver otra vez a esa persona que te golpeó en su momento, ¿no? Claro, sí. Y que viviste muy, muy fuerte, ¿no? En esa ocasión. Elmita, para cerrar, para ti, ¿qué es un 8 de marzo? Un 8 de marzo. Pues mira, yo he hecho un trabajo muy fuerte conmigo misma. Claro. De respetar a la diferencia, y pues yo siempre les digo, sé que hay mujeres mayores que no han tenido el acceso que tenemos mi generación o las generaciones más jóvenes, y que te van a felicitar por el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo amo felicitar a mujeres, ¿sabes? Porque el hecho de ser mujer para mí es como de, llegaste aquí, claro, ¿no? O sea, cuando hay una mujer presentando un libro o en un espacio público o en un cargo, ¿sabes? Como, primero felicitarte por ser mujer, porque para llegar ahí, pues el hecho de ser mujeres implica más trabajo, ¿no? Claro. Y pues también entiendo el proceso de... pues es porque mujeres fueron asesinadas, ¿no? O sea, por eso se conmemora el Día de la Mujer. Entonces también entiendo a nosotras como activistas que estamos haciendo como activismo, trabajo, ¿no? Dar a conocer esta historia, exigir estos derechos humanos, ¿no? A los que no tenemos acceso. Y también entiendo que va a haber el activismo, que hay mucho trabajo por hacer, y que se está haciendo, ¿no? Y que es como poco a poco y se va logrando, y pues tenemos que seguir como lo que ya logramos, que se siga reconociendo.
Muchísimas gracias. Egnita, tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo te puede encontrar esa mujer que hoy quiere alzar la voz? Bueno, están las redes del colectivo, se llama Sobrevivientes de Feminicidio, en Instagram, en Facebook. Personalmente aparezco como Egnita Montoya, igual en Facebook e en Instagram. Pues yo te agradezco mucho el tiempo y esa plática y gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por ser la voz de esas mujeres, como te lo decía, fuera de micrófono y de cámara, que te has levantado, que has sido activista, que has sido madre. Y yo sé que hay un buen gusto, porque de esto se necesita un carácter, ¿no? Y tú lo has hecho. Pues muchas gracias a ti por generar estos espacios, ¿no? Y por estar dándonos voz a las mujeres, ¿no? Esta es tu casa, este es tu espacio, este es tu medio y te agradezco mucho. Gracias a ti. Muchísimas gracias por su compañía y preferencia.